Como decíamos, cuando venimos a emigrar, y como siempre anticipamos, es muy importante tener en cuenta en qué ciudad vamos a vivir, más que nada por los gastos. No sé, me encuentro, últimamente ya hay varias personas, no sé por qué, antes también me pasaba, que me decían cómo me puedo traer a mis familiares pues, de Estados Unidos, pero es que no estamos hablando de uno, estamos hablando de ya familias completas, núcleos familiares. Entonces, ¿qué ocurre? Que Luis, gracias, desde El Salvador, muy amable. Entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen, ¿cómo puedo yo venir y traerme a un familiar que tengo por decir algo, en Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, otros en Estados Unidos, otro en México? Entonces, claro, ya es realmente complicado, ya es realmente difícil cómo vamos a poder hacer toda esa familia, dónde van a vivir. Entonces, ya estamos hablando de asesorías muy serias, ¿no? Y más que nada cuando estás comenzando, porque si en un momento dado una persona ya ha venido contigo, ya tienes una experiencia, pues es relativamente mucho más sencillo guiar a ese cliente, pero cuando estamos hablando de clientes donde vamos a tener que hacer la asesoría completa a todo grupo familiar, es complicado, ¿no? Madre mía, nos están preguntando de aduana, ¿qué se hace cuando llegas al aeropuerto? ¡Buf! Quería preguntarte sobre el formulario que se hace cuando llegas al aeropuerto. Bueno, creo que estás comentando Licaradiana Carboneta. Creo que me estás preguntando sobre la declaración de los bienes que traes, ¿no? Sobre la declaración de bienes que tú traes y sobre todo el dinero que llevas encima y que no te pases de los 10.000 euros porque si declaras que no llevas nada y luego tienes dinero encima te vas a encontrar con un auténtico dolor de cabeza. Nos saludan desde Argentina, muchos argentinos están inmigrando, muy interesante tu vivo, muchas gracias, Mr. Gestión Laboral, muchas gracias y un placer igualmente. Bueno, todavía con la Unión de Hecho puedo trabajar, con la Unión de Hecho lo que vas a poder hacer es, como decimos, ya sabrás y como habrás visto información, es la famosa tarjeta de familiar de comunitario y una vez tú tienes concedida esa tarjeta de familiar de comunitario, sí que vas a poder trabajar. Importante, cuando venimos a España, ¿dónde me voy a residir? ¿Dónde voy a ubicarme? Pues muy bien, vamos a ver. Esto va a depender siempre del nivel y de la capacidad económica que tengas. Estábamos viendo últimamente desde el despacho, ya en comentarios también a nivel particular, y entre profesionales, cómo ha subido el nivel de vida en España tan fuerte. No tiene nada que ver los costes que veníamos hablando de la luz o del agua de tan apenas hace 6 meses en los primeros directos a los que podríamos comentar, o sea, a los que se podrían comentar ahora. Ya sabemos que esto se basa, o en teoría se basa, a la famosa guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania. Pero sí que es verdad que aun con todo nos afecta muchísimo, pero además se suma a la cantidad de gastos ya que se han incrementado, gastos de luz o los alquileres por la gran solicitud que está habiendo. Nos pregunta Esther Le 2030. Hola, si viajo con visa de turismo y tomo un curso corto, ¿puedo prorrogar la estancia en España? La respuesta sería que sí. La respuesta es que tú podrías solicitar una solicitud de estancia por estudios. ¿Y dónde irías a viajar? O sea, ¿dónde irías a vivir si tú vienes a residir a España y tienes que ver los costes que tienes? Pues siempre recomendaría o siempre os daría la asesoría en el sentido de que tengáis mucha cautela. Iros a vivir a aquellos sitios que no va a tener el coste de vida muy alto. ¿Y por qué? Porque si tú lo que quieres es venirte a tramitar tus papeles, me da igual la tarjeta de familiar de comunitario, ya vienes con una residencia no lucrativa, o lo que tú te planteas es venir a estudiar, dependerá de tu capacidad económica, pero a mí lo que me interesa, o lo que me gustaría comentaros, es que conozcáis la idiosincrasia de España, cómo funciona ese español, qué hábitos de consumo tiene, qué le gusta, qué es Amazon, que se ha convertido en Mercadona, cómo están operando las grandes compañías en el cambio social que estamos viviendo. Nos está preguntando Bárbara Martínez. Mi esposo se va con visa de trabajo, ¿cómo podría entrar mi hijo y yo, residente para mí? Bueno, pues tendrías que ver si en la solicitud de visa de trabajo puede venir reagrupado en ese mismo acto y si no os tendrán que reagrupar posterior. Entonces, cuando nos venimos a vivir a España, ya sabemos que la recomendación sería que midáis la capacidad económica que tenéis y con esa capacidad económica lo que vais a hacer es buscar esa zona donde no tengáis tanto gasto. Es decir, que vuestro patrón para elegir la ciudad tiene que ser el gasto de que es muy fácil. El gasto de alquiler es el principal. Después los gastos de suministros que serán muy parecidos en toda España, pero también gastos de transporte y gastos de parkings, en su caso, por el tema de los coches que podamos tener, así como gastos de colegio, gastos de comedor, desplazamientos. Importantísimo, cuando tú llegas a España, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aparte de todo esto. Aparte de todo esto, ya sabemos que tenemos que tener una serie de documentación, una serie de requisitos y siempre necesitamos ese empadronamiento, el documento del empadronamiento.
Para las personas que venís de fuera, el empadronamiento es un certificado de residencia declarando que tú te quedas a vivir en España. Eso es lo que te dice. Cari nos pregunta, si me interesa la residencia no lucrativa, ¿es necesario comprobar algún tipo de empleo o fuente de ingreso? La respuesta es que si te interesa, Cari, la residencia no lucrativa, no sería necesario acreditar que tienes esa fuente de ingresos de ese tipo, porque casualmente es para no trabajar en España, la residencia no lucrativa es para no trabajar en España, pero sí necesitarás medios económicos desde 35.000 euros, te lo digo en genérico. Ya veis que voy respondiendo una pregunta y os doy consejos migratorios, consejos de qué es España, de cómo se vive en España, para que sepáis dónde vivís, dónde podéis vivir, para que sepáis qué es y que tengáis toda la información previa. Importante, el empadronamiento. ¿Se puede conseguir el empadronamiento únicamente con el contrato de trabajo? Esta pregunta es la pregunta estrella del empadronamiento, la respuesta. Con el contrato de alquiler. ¿Se puede conseguir el empadronamiento únicamente con el contrato de alquiler? La respuesta es no. La respuesta es que tú, con una autorización del propietario de una vivienda, también te puedes empadronar. Nos dice Lili, necesito una asesoría privada con ustedes, ya que soy esposa de español y nuestra hija pequeña no fue inscrita en el libro de familia. Muy bien, Lili, pues un placer, y cuando quieras nos contactas de distintas formas desde el Instagram. Te enviarán un código, un link, donde tú ya vas a poder hacer clic y reservar cita con nosotros. Hemos cambiado el sistema, es bastante sencillo, hemos mejorado el procedimiento. Tendría que ser muy sencillo poder reservar cita y poder hacer el pago. Mirad qué interesante, en relación al empadronamiento nos está preguntando Milena Navarro. Hola, si ingreso en España con una carta de invitación, ¿puedo luego empadronarme? La respuesta es que sí. Esto es muy importante entender cómo funciona, es muy trascendente. Tenemos que entender que la carta de invitación es un mero documento para cruzar frontera, es decir, que sustituiría a un visado. No exactamente, no es así exactamente, pero para que lo entendamos a nivel a nivel práctico, para pasar por debajo de la caseta, para cruzar frontera con la carta de invitación, y luego tú, una vez estás en España, sí te puedes empadronar, pero recuerda, la carta de invitación conlleva para el invitante, para aquella persona que te la extiende, una gran responsabilidad, multas desde 60.000 euros. Puede ser un auténtico dolor de cabeza, desde 10.000 euros hasta 60.000 euros. Son unas auténticas burradas, son unas multas muy fuertes. Es mucha responsabilidad para el invitante extender esa carta. Por lo tanto, os invito a que no hagáis un mal uso de ella, porque le estáis poniendo en un auténtico compromiso al invitante que os ha dado esa carta de invitación, un auténtico compromiso frente a la administración pública, y que su protocolo o procedimiento tendría que ser comunicar a la administración pública que no estáis abandonando el país. Mucho cuidado, mucho cuidadito. Deli, gracias a ti. ¿Qué pasa o qué vamos a hacer si venimos a España y nos encontramos que no sabemos dónde vamos a vivir, que no sabemos por dónde comenzar, que ya hemos barajado y que Madrid y Barcelona no son nuestras ciudades por costes? ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil, muy fácil. Lo que tenéis que buscar es, si ya venís con permiso de empleo o si estáis tramitando la regularización, lo que tenéis que hacer es buscar esa ciudad, ese lugar donde las tasas de desempleo son más bajas. Pero si es que es de cajón, si tú vienes a un país a instalarte y ya te vienes con tus papeles o con tu regularización, o estás tramitando esta regularización, y tú quieres trabajar, lo que tienes que hacer es buscar un sitio donde te van a dar trabajo. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué ciudad es muy buena para buscar trabajo? Pues por los índices que ya veréis que los hemos publicado en las stories estas semanas anteriores, podéis ver que, por ejemplo, a modo de ejemplo, la provincia de Zaragoza pues está muy bien cotizada, o el País Vasco. En el País Vasco podéis encontrar diversas ciudades. Son lugares donde el desempleo está bajo y sí podemos aplicar de una forma más sencilla a esos puestos de empleo. Por supuesto, aquí también tendríamos que diferenciar los empleos por edades, las distintas edades, de que el juvenil está mucho más alto que el resto del desempleo, y que ya sabemos que la temporalidad para buscar empleo a mayores de 50 años o de 45 años no tiene nada que ver en un país latinoamericano frente a España. Y esto es very, very important. ¿Por qué? Porque la persona con más edad va a estar, o se va a entender que tiene más cualificación para desempeñar ciertos puestos de empleo. Y por ende, con esa edad os va a dar ventaja frente al resto de competidores, frente a otra competencia, a modo de ejemplo, un ingeniero. Si tú tienes cierta edad, tienes la cualificación y has desempeñado siempre esa profesión, vas a poder
competir en ventaja frente a otras personas de menor edad en España y en Europa. Se tendría que entender así. G. Gaby. Yo tengo 2 rebotes en el pasaporte. ¿Cuándo me afectaría para ir a España? Bueno, tendríamos que ver de qué son los rebotes, pero es que estos temas son muy complicados porque hay que ver el rechazo porque se ha producido. Pero habría que verlo. Discúlpame, no te sé decir más, habría que verlo y ver cuándo podrías volver a entrar en España. Luego hay distintas fórmulas, posibilidades, pero no es lo correcto. Hay que estar siempre a lo legal y lo jurídico. Si viajo como turista y pido asilo político, ¿puedo después de un tiempo recibir a mis 2 hijos menores? ¿O es posible que no los dejen entrar a España por yo tener asilo? Bueno, en principio vamos a ver. Si tú vienes a España para pedir asilo, tus hijos van aparte, no tendría nada que ver. Es decir, una cosa van a ser tus trámites personales administrativos, y otra cosa es muy distinta, el trámite administrativo que va a realizar tu hijo de cruce de fronteras. Es una cosa totalmente distinta y que en principio no tendría por qué estar vinculada y darte tranquilidad de que tus hijos vendrían aparte, no sé cómo lo has pensado traer, como turista estoy dando por hecho, no sé si vas a extender carta, no sé si van a venir a quedarse, pero entiendo que no tendría por qué afectar. ¿Vale? Bueno, veo que entró muchísima gente, vamos a quedarnos aquí en Katuska. Importante, ¿qué vas a hacer una vez tú llegas a España? ¿Qué vas a hacer cuando has elegido el lugar donde vas a vivir? ¿Ya se ha aplicado ese puesto de empleo? Y quieres empadronarte, quieres ya recibir el contrato de alquiler. Pues muy fácil o muy difícil es encontrar inmuebles, muy fácil o muy difícil es encontrar alojamiento. ¿Por qué digo esto? Porque es que depende de la zona, principalmente, depende de la capacidad económica y depende del negocio entre las partes. Esto en ocasiones es muy difícil de entender. Pero tú con tu pasaporte sí puedes alquilar un inmueble en España. El tema es que le tienes que dar la confianza al arrendador, al propietario, de que tú vas a responder de los pagos. Y esto es fundamental. No es tanto lo que tú tengas administrativamente, es decir, tu estado administrativo, si tienes papeles o no, si tienes residencia o no, si tienes permiso de empleo o no, sino la capacidad de pago que tengas o lo que tú seas capaz de transmitirle a ese arrendador. Con un poco de suerte encuentras un alojamiento gratis. Para pedir visa de residencia no lucrativa, ¿es necesario la cuenta en el banco o las propiedades o solo una de ellas? Yo siempre recomiendo tener el dinero en el banco y en líquido, que no andemos inventando, porque es lo que le gusta a la administración pública. A los consulados lo que les gusta es que tú lo tengas líquido, que sea el dinero para llegar y poder mantenerlo. Y además es que te van a pedir 2 años de antigüedad de los extractos bancarios, o que expliques en una carta justificativa y acreditativa, es decir, adjuntando el de dónde viene el dinero, todo de dónde te viene el dinero de una forma muy detallada, de una forma muy concreta. En una residencia no lucrativa lo que vas a tener que hacer es, sí o sí, decir de dónde te viene el dinero y, en su caso, poder acreditar si el dinero viene de ahorros años anteriores con unos extractos bancarios de 2 años atrás, ¿de acuerdo? Las preguntas son diversas. Estábamos hablando del contrato de arrendamiento. Para daros esos tips, veníamos hablando de cómo tú cruzas frontera, qué haces, qué ciudad eliges, dónde vas a vivir, la carta de invitación lo hemos comentado, el empadronamiento muy ligeramente. Y dices, Carlos, ¿y para alquilar? En España es muy normal alquilar un inmueble de una forma sencilla con un contrato privado. Sí que es verdad que ahora, debido a unas revisiones administrativas que ha habido, se está utilizando un contrato pagado con un sello a través de unos pagos como de impuestos, para decirlo de alguna forma. Y tendría el inquilino que depositar la fianza en la administración pública para darte esa protección. Es decir, que tú vas a firmar el contrato de alquiler y además el inquilino tiene que depositar la fianza en el correspondiente registro público para depósito de fianzas, además de pagar un pequeño impuesto que es muy económico. A partir de ahí tú ya puedes acceder a esa vivienda, te dan las llaves, entras y pasas. Si resides en pisos o en comunidades de propietarios donde va a haber mucho bloque, no en casas adosadas, es muy normal proteger la vivienda, es muy normal proteger el inmueble con un contrato o con una póliza de seguro privado. Eso sería también un consejo que os podría dar. ¿Por qué?
Porque si tú te dejas el grifo abierto y fastidias 3 viviendas hacia abajo, o un edificio completo, porque se te sale una bañera, o un niño que se deja el grifo abierto, o se produce un incendio, tú ahí tienes protegido todos los daños que se van a producir en esos inmuebles del vecindario. Si mi tío es autónomo y vine como turista, pero ahora me quiere hacer un contrato, tengo que regresar a mi país para hacer el trámite, tengo 1 mes y medio como turista. Bueno, tendría que darle una pensada, pero la respuesta es que también dependerá de qué nacionalidad tienes. Es que va a depender de la nacionalidad que tienes y del procedimiento que estés ejecutando, ¿eh? Si estás en un profesional altamente cualificado, entiendo que no, y si tú tienes el beneficio que te va a saltar el desempleo, entiendo que no. Si una vez superas los 90 días, si tú superas los 90 días y estás en régimen de por cuenta ajena, sí lo vas a tener que salir. Sí vas a tener que salir. ¿Dónde podemos ver la información sobre las empresas y su situación laboral? Erradón Rodrigo. Muy bien, pues nosotros vamos haciendo publicaciones continuadas de la forma de vivir en España, es decir, que nosotros os lo damos normalmente en la history y en los comentarios. Pero desde Google tú puedes ver la situación laboral. Te diría que te fueras a los organismos públicos, concretamente el Instituto Nacional de Estadística, pero no hace falta tanto. Desde el mismo Google vas a encontrar situación de desempleo actual en España, o situación de desempleo actual en Madrid, ahí vas a poder ver, o nacional en España, y ahí vas a poder ver las estadísticas. Si lo que me estás preguntando, Erradón, es sobre las empresas que ofertan empleo, ahí estaríamos hablando de, yo siempre nombro unas que a mí no me subvencionan ni tienen nada conmigo y de momento no reciben ninguna queja, que son muy genéricas y muy públicas, que estamos hablando de Adecco, Randstad, LinkedIn, son empresas que notablemente son las pioneras o las mayoritarias, o Infojobs, son las mayoritarias en el tema de la búsqueda de empleo. Nos están poniendo, Anado Flórez, nos has escrito antes, Ana. Después que tienen la tarjeta de residencia de familiar y ciudadano de la Unión ante las autoridades competentes, ¿qué tiempo más puede uno quedarse y puede trabajar? Soy colombiana y tengo 2 hermanos con nacionalidad, entiendo que está poniendo. Mira, lo primero, la tarjeta de familiar de la Unión ante las autoridades competentes, la autoridad competente te la va a dar delegación de gobierno y se solicitaría de distintas formas, pero a través de un programa que se llama Programa de Mercurio. ¿Y en qué tiempo uno puede quedarse a trabajar? Lo lógico sería que una tarjeta de familiar de comunitario por descendientes fuera de 5 años, por cónyuges fuera de 5 años, por pareja de hecho 2 años, ¿vale? Me dice, si tengo 2 años con nacionalidad, bueno, pues el problema de los colaterales, de los hermanos, es que tienes que acreditar o convivencia o sustento. Este vídeo o esta información es muy común, vas a poder ver un montón de información, pero que lo que significa es que básicamente un hermano depende del otro, un hermano está al cargo del otro. Nos están preguntando, si me casé en Argentina y mi esposo es español, ya estamos aquí en España, quería saber cuánto tiempo se tarda registrar el matrimonio aquí. Bueno, se tarda bastante tiempo, estamos hablando de 1 año y lo correcto es presentar toda la documentación completa, absolutamente completa, porque en el momento en que lo cojan te van a mandar un requerimiento y luego tienes que andar en las listas, en los procesos internos. Los expedientes van bajando por conforme los van cogiendo, entonces vas a duplicar el tiempo, por eso es muy importante pedir, es muy importante ver o solicitar todo de una vez para que nos salga una vez concedido ese registro, esa solicitud de inscripción del matrimonio. Volviendo un momentito al tema de los alquileres, hemos dicho que para conseguir un contrato de alquiler lo único que tienes que hacer es negociar. Me gustaría recordar que es el contrato de alquiler, que se deposita la fianza en un organismo público, que el contrato es privado, se puede hacer con pasaporte, no hace falta un NIE, de ahí vas a poder conseguir ese empadronamiento. Es posible que tengamos un seguro, que sería recomendable que tuvierais un seguro de inmueble, en protección del inmueble para los daños que se pudieran producir. Y es importante también saber, porque en esto hay mucha confusión, que en España solamente te pueden poner, luego todo es discutible, si te ponen una cláusula penal en un contrato y luego hay que analizarlo, ¿no? Pero de primeras en España es solamente obligatorio ponerle o obligarle al inquilino, al que va a arrendar, al arrendatario, al inquilino, una cláusula por un tiempo, pero que tú tienes obligación de estar únicamente un plazo de 6 meses, es decir,
Que yo, Carlos, voy a arrendar una casa, a los 6 meses yo me puedo marchar. Y esto es muy desconocido. Esto es una cosa que las personas normalmente no conocen. Es decir, que la obligación del arrendatario es pagar los 6 meses iniciales o cumplir con el plazo mínimo de 6 meses y ya después puedo desistir del contrato de forma unilateral. Siempre notificando los plazos pactados en el contrato, que van a ser 2 meses o 3 meses previamente. Hay veces que te encuentras contratos con 15 días. ¿Y esto por qué me lo dices, Carlos? Porque si tú estás emigrando y estás viniendo de España, del extranjero a España, te puedes encontrar un alojamiento más caro o más económico, sabiendo que a los 6 meses puedes desistir de ese contrato de alquiler. Espero que me hayáis entendido, lo voy a repetir. Si tú vienes de fuera emigrando a España, tenéis una virtualidad que cumplís el contrato de los 6 meses y que luego podéis desistir de ese contrato de arrendamiento. Y eso es muy interesante porque podéis coger alquileres o más caros o más económicos dependiendo de vuestro interés temporal, sabiendo que luego no os va a vincular. Vamos a ver, Delgado María. Hola, si estuve viviendo en Colombia solo 2 meses, con una visa temporal para hacer trámites en los últimos 5 años, debo presentar antecedentes penales para un profesional altamente cualificado. Es decir, ahí ha habido una persona que ha vivido 2 meses en Colombia, entiendo que no se puede computar como una residencia, entiendo que no sería necesario, se podría sostener que estábamos en un periodo vacacional y por ende no sería necesario pedir los antecedentes para un profesional altamente cualificado en España. Ahora bien, yo Carlos, no me juego una residencia Delgado María porque me falta una documentación. Si esa documentación te va a costar mucho obtenerla, o tienes que viajar a país de origen o a país de visita donde estuviste, a tercer país en Colombia, hombre, pues entiendo que lo presentemos y si me lo requieren ya solucionaré. Pero si mis papeles dependen de un documento, yo discúlpame, no me la juego. No es muy común esta pregunta y te doy las gracias que me hayas hecho esta pregunta porque me parece muy interesante. Me parece muy interesante y me parece muy lógica. No suele salir aquí en los directos, sí que es verdad que alguna vez hay preguntas muy parecidas. Y como digo, por ejemplo, para nacionalidad también, yo a mis clientes les requiero de esos penales. Sé que es un fastidio, sé que es un problema tener que conseguir esos penales desde ese tercer país, pero es que merece la pena. ¿Dónde podemos ver información sobre ciudades? Esto ya te hemos contestado, Rodón. Muchas gracias por habernos preguntado. Bueno, ya que nos vamos de tiempo. Soy venezolana, viviendo en Chile y me gustaría irme a España a vivir, trabajar a España. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, como os digo siempre, en estos casos pues hay que hacer una consulta, una asesoría particular para ver el caso en concreto. Hay una multitud de vídeos que explican las posibilidades diversas. Liliana, haz una consulta con nosotros y te vamos a analizar el caso, vamos a hacer un estudio jurídico, que es una batería de preguntas, principalmente es una batería de preguntas que me van a detallar la posibilidad conforme tú estás respondiéndome, siempre partiendo de que tú me vas a decir la verdad, ¿eh? Cacao nos pregunta, hola, si no puedo ir este año, estoy en Argentina, soy venezolana por el tema del pasaporte y dentro de mi Letías, ¿puedo pedir igual el asilo? Sí, la respuesta es que sí. Inicialmente el asilo, ya lo he dicho, ya lo hemos comentado en diversas cuestiones anteriores, vídeos, en fin, el ETIAS lo que tiene pinta que va a ser una medida recaudatoria para la Unión Europea, es lo que tiene pinta de ser. Es decir, que además va a automatizar todo el rechazo de frontera. Si tú ya venías delinquiendo, si tú has tenido un rechazo en frontera, ya te lo van a prohibir de una, ya te van a denegar el ETIAS. Pero lo que quiero decir, o lo que quiero hacer hincapié, es que principalmente para la gente normal, para la gente común, para el 90% de la gente que venga o que viaja o que quiere migrar, es una mera medida recaudatoria y que se van a facturar. Creo que eran 2.000 millones. Un día lo contabilicé y lo pusimos en el directo, lo vuelvo a mirar y os lo contaré un día, en un directo. Haremos un directo especial de tías. Que por cierto, no tengo noticias nuevas, bueno, iba a decir el nombre. No, tampoco me lo suelo encontrar mucho, pero me parece muy interesante. Quiero emigrar a España, tengo Parkinson y VIH. Bueno, hay una residencia, esto es importante. Hay una residencia por circunstancias excepcionales, por motivos médicos, que es que cuando en tus países de origen no te pueden dar un tratamiento, tú sí puedes venir a España a tratarte con tu seguro médico privado o pagándolo, a tratarte sobre eso. Entonces, ¿quieres venir a España con Parkinson y VIH? A lo mejor, no sé, estoy hablando a ciegas, pudieras solicitar esa residencia, no lo sé. Ya sabemos, cuidado, es importante que hay una batería de residencias que nos piden un certificado de carecer de enfermedades graves y contagiosas. Si estudio un curso en Colombia, perdón, disculpadme que he leído rápido.
Si estudio en Colombia un curso de estética, ¿puedo ejercerla en España? Bueno, pues yo entendería que sí. Ahí hay una serie de profesiones que requieren homologación de título, entiendo que la estética no. Entiendo que no. Mira, Lili, que te hemos contestado un par de preguntas, me pones muchas gracias, muchísimas gracias a ti. Estoy bajando para intentar daros respuesta antes de finalizar y entonces mi pareja tiene que hacerme una invitación y después... Deli, envíame la pregunta otra vez y te respondo. Bueno, disculpar que me quede corta, porque el tema de que estaba leyendo a veces es muy difícil leer y hablar al mismo tiempo. Y sobre todo porque lo que me pasa antes es que te confunden, ¿no?, de esas preguntas mal leídas. Bueno, vamos a leer un par de preguntas más y, ante todo, muchísimas gracias. Espero que el directo os haya gustado. Por favor, darle a las publicaciones, que nos ayudáis un montón. Nos ayudáis un montón cuando nos dais a likes a las publicaciones, las guardáis, las compartís. Y vamos a leer un par de preguntas más. Estos directos ya sabéis que, pues ya conocéis la dinámica, que van a empezar a ser recurrentes. Habrá días que solamente se hablará de un tema y se contestarán inicialmente las preguntas en respuesta a ese tema. Habrá días que vamos a tener temas de negocio, cómo se vive en España, costes de España, me puedo comprar una casa, me puedo constituir una sociedad, merece la pena, y que sea la información clara, que sea la información actualizada y que os ayude.